Hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a destripar un documento que francamente te vuela la cabeza. Nos vamos al año 1955. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes de la historia, tuvo frente a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ujú. Plena Guerra Fría, además. Exacto, plena Guerra Fría. Y claro, todo el mundo allí, esperando que aquel portento de la física cuántica les hablara del futuro tecnológico o de cómo la ciencia iba a salvar al mundo libre. Claro, lo típico de la época. Totalmente. Pero en lugar de eso, se planta en el atril y suelta una bomba muy distinta. Les dice a sus colegas que básicamente cuando los científicos opinan sobre los problemas de la sociedad, son tan ingenuos y están tan despistados como cualquier persona que te cruces por la calle. Es que fue una bofetada de humildad monumental. Fíjate que en aquella época, el investigador físico era percibido casi como un semidios. Acababan de dominar el átomo. Ya, una locura de responsabilidad. Absolutamente. Y lo que queremos explorar hoy, basándonos en los apuntes de su discurso El valor de la ciencia, que por cierto está maravillosamente traducido por Andrés Cube, No, no para nada. queremos ver cómo un genio intenta responder a una presión social asfixiante. La sociedad les exigía a estas mentes brillantes que, oye, dejaran los microscopios y bajaran a regar la economía, a diseñar la política perfecta, O a conseguir la paz mundial, nada menos. tal cual. Y Feynman se planta y dice, no funciona así. Es que sé que existe esa, digamos, suposición automática, ¿verdad? Pensamos que si alguien es capaz de calcular la trayectoria de un electrón, pues seguro que tiene la fórmula mágica para evitar los conflictos armados. O para resolver la pobreza, claro. Eso es. Y Feynman arma esa expectativa en el minuto uno. Porque, a ver, los problemas humanos, la codicia, el miedo, no tienen ecuaciones matemáticas. Mm, No responden a las leyes de la termodinámica. ya, no hay una fórmula para la ambición. Exacto. Cuando un físico sale de su laboratorio para hablar de ética, pierde toda su ventaja. Su bata blanca no trae de serie una brújula moral infalible. Y esa es justo la piedra angular de toda su reflexión. Si aceptamos que el conocimiento científico no dicta lo que está bien o mal, surge un vacío muy incómodo. Ujú. Porque claro, si la ciencia no es esa varita mágica para nuestros dramas sociales, entonces, ¿qué aporta realmente a nuestra existencia? ¿Cuál es su valor real? Exacto. Y para responder, Feynman empieza por lo más utilitario, pero introduciendo una advertencia muy severa, muy propia del trauma de su generación. Sí, y para ilustrarlo cuenta una anécdota preciosa de un viaje a Honolulu. Cuenta que visitó un templo budista y el guía se detuvo, súper solemne, y le soltó un proverbio antiguo. Dijo algo así como, «A todo hombre se le entrega la llave del cielo. La misma llave abre la puerta del infierno». Madre mía, qué frase. Tela, ¿eh? Porque, a ver, es como si nos hubieran entregado un motor increíblemente potente. 500 caballos de fuerza. Eso es, un motor brutal, pero que viene de fábrica, sin volante y sin mapa. Ya. O sea, la ciencia nos da la capacidad absoluta de avanzar, de hacer cosas. Podemos sintetizar penicilina para salvar vidas o podemos refinar plutonio para borrar una metrópolis del mapa. Al motor le da absolutamente igual el destino. Claro, porque el conocimiento empírico es puramente esa llave de la que habla el proverbio. Una capacidad habilitante brutal. Es poder. Y el poder, por definición, no tiene intención. Es neutral. Radicalmente neutral. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, a mediados del siglo XX, esto no era un debate de salón. Feynman había estado en el proyecto Manhattan. Ya, claro. Hiroshima y Nagasaki. Exacto. Había visto a sus mentores desentrañar la fuerza fundamental del universo. La llave funcionó a la perfección. Abrió una puerta inmensa. Pero las sagras daban a un abismo de destrucción absoluta. Y rompe un poco la fantasía de que el progreso científico equivale siempre a progreso humano, ¿no? Totalmente. El valor práctico, ese primer pilar, es inmenso. No puedes entrar al cielo sin la llave, no puedes curar enfermedades sin ciencia, pero el manual de instrucciones para que el resultado sea un buen trabajo, eso recae enteramente en la ética humana, fuera de la ciencia. Vale, a ver, déjame hacer de abogado del diablo aquí un segundo. Dime, dime. Porque plantear la ciencia como algo tan, no sé, tan aséptico y desvinculado de la moral me chirría un poco.
La búsqueda de la verdad no es ya moral en sí misma. Mm, O sea, para hacer buena ciencia tienes que ser radicalmente honesto, reportar los datos aunque destrocen tus teorías. ¿No hay una ética ahí inherente? A ver, es una distinción sutil pero vital. ¿Hay un código de conducta, una honestidad en el procedimiento? Sí. Si falsificas datos en un ensayo clínico, El engranaje se rompe. se gripa entero. Exacto. Pero esa honestidad interna no se pega al producto final. Te pongo un ejemplo. El rigor científico te enseña cómo modificar un virus, con una honestidad intelectual intachable. Ya. Pero el proceso no te susurra al oído si debes liberar ese virus o si debes destruirlo. Esa decisión requiere compasión, justicia, elementos que francamente no vas a encontrar en el fondo de un tubo de ensayo. Ya, te entiendo. Tenemos la llave y la responsabilidad enorme de girarla hacia un lado u otro nos cae encima. Eso es. Pero claro, si este primer valor es puramente una herramienta, cabe preguntarse dónde queda la persona. Si la biología no te dice cómo vivir tu día a día, ¿cuál es la recompensa íntima para el que se pasa la vida observando estrellas o parásitos? Ahí entramos en lo que Feynman llama el goce intelectual de la naturaleza, que es el segundo gran valor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no habla de un pasatiempo de frikis de laboratorio. Para nada. Habla de una transformación radical en cómo vemos la realidad. Fíjate en la diferencia con nuestras antiguas mitologías. Durante siglos intentamos calmar la angustia de no entender el mundo inventando mitos súper reconfortantes. Claro, como el mito hindú del elefante, esa imagen de que la Tierra es un disco plano Sostenido por un elefante enorme, que a su vez está sobre una tortuga gigante nadando en un océano eterno. es súper poético y entrañable. Es entrañable, sí, pero es que la realidad empírica aplasta cualquier ficción. O sea, compáralo con la verdad científica. Estamos literalmente clavados por una fuerza invisible a una esfera de roca y magma, girando a velocidades de infarto en el espacio oscuro. Y con la mitad de la gente boca abajo. Exacto. Y persiguiendo una bola de gas termonuclear durante miles de millones de años. O sea, la imaginación de la naturaleza supera con creces cualquier cosa que nosotros podamos inventar. Y Feynman lo vivía más súper emocional. Hay una escena que cuenta estando él solo en la orilla del mar. Y no está simplemente mirando el agua, planificando sus vacaciones, ¿sabes? Ya, está viendo la física detrás. Está viendo montañas de moléculas. Trillones de entidades colisionando, creando esa espuma blanca por fuerzas eléctricas. Y de ahí su mente viaja millones de años atrás, al caldo primitivo, a cómo se organizan esas moléculas hasta crear el ADN, La danza de la materia, como lo llama él. esa danza que evoluciona hasta culminar en él mismo, allí de pie. Y suelta esta frase increíble. Un universo de átomos, un átomo en el universo. Simple materia asombrada de tener la capacidad de asombrarse. Es que te pone los pelos de punta. Y claro, esto destroza esa idea medieval de que somos algo mágico y separado del cosmos. Somos parte de él. Y la investigación empírica te lo demuestra a nivel biológico. Fíjate en el experimento del cerebro de las ratas que menciona Feynman. Uf, espera. Detengámonos ahí porque esto parece ciencia ficción. ¿Cómo es eso del fósforo radioactivo en el cerebro? A ver, explícamelo. Pues mira, los biólogos querían mapear el metabolismo del cerebro vivo. Así que alimentaron a las ratas con isótopos radioactivos de fósforo. Vale, como si fueran pequeños faros luminosos en las moléculas, ¿no? Exactamente. Les permitía rastrear a dónde iba cada átomo y descubrieron que ese fósforo se integraba perfectamente en el tejido cerebral. Pero lo alucinante fue que tras solo 2 semanas, ¿Qué pasó? la mitad de ese material radiactivo había desaparecido. Había sido expulsado por el cuerpo y reemplazado por átomos nuevos de la última comida. Madre mía. O sea que el cerebro se renueva físicamente casi por completo. Literalmente. Uf. Eso tiene unas implicaciones brutales, Ujú. porque los átomos que forman ahora mismo nuestra red neuronal, mientras hablamos de esto, Sí. no son los mismos átomos físicos que teníamos en el cráneo hace un mes. Han cumplido su función. Se han ido al váter, hablando en plata, y han vuelto al ciclo de la Tierra. Es que te vuela la cabeza, porque entonces, ¿qué somos? ¿Dónde está el yo? La individualidad, según Feynman, es pura historia mantenida en el tiempo. Somos un patrón. No somos la sustancia física en sí misma. Somos la coreografía. O sea que los átomos vienen, bailan en nuestro cerebro recordando los pasos de ayer
y se van para dejar sitio a otros. Exacto. La identidad es la técnica con la que se pinta el cuadro, no el pigmento que acaba gastado. Y con una narrativa de la realidad 1000 veces más vibrante y épica que cualquier mito. ¿Por qué los artistas no están pintando o cantando sobre esto? Feynman se quejaba un montón de esto. Totalmente. En vez de odas a la expansión de las galaxias, tenemos estas charlas vespertinas superáridas sin emoción ninguna. Es que hay un prejuicio enorme, ¿eh? Un miedo irracional a que analizar las cosas destruya su belleza. Como si entender cómo la luz atraviesa una gota de agua le quitara la poesía al arco iris. Claro, el típico argumento romántico. Ya, pero quienes de verdad investigan saben que levantar la superficie no mata el misterio. Destapa 10 enigmas nuevos y más maravillosos. Pero la sociedad en general todavía no ha aprendido a leer esta partitura de la naturaleza. Y eso nos lleva directos al núcleo del asunto. Porque si cada vez que levantamos una piedra encontramos un universo de cosas que no sabemos, Mm. ¿cómo no nos paralizamos? El ser humano históricamente ha necesitado certezas absolutas, dogmas inamovibles. Y aquí Feynman invierte la tortilla y nos presenta el tercer valor, que para él es el mayor de todos, la filosofía de la ignorancia. Un concepto que choca frontalmente con lo que nos enseñan en la escuela, la verdad. Totalmente. A menudo pensamos que las ciencias duras son enciclopedias cerradas con verdades definitivas, pero el día a día de un investigador es convivir con la duda constantemente. No hay leyes irrefutables, hay afirmaciones con distintos grados de probabilidad. Vamos a desgranar esto con una imagen. Reclamar certezas absolutas, estar convencido de que tu modelo es perfecto y no se puede tocar es como, no sé, como encerrarte bajo llave en una habitación sin ventanas. Ya, tienes seguridad, pero te ahogas. Claro. En cambio, dudar es mantener la puerta siempre entreabierta. Entrará el viento, hará frío a veces, pero es la única manera de que puedan entrar nuevas soluciones cuando surge un problema imprevisto. Y ojo, que mantener esa puerta abierta no ha sido gratis. Lo fascinante aquí es ver la historia. El derecho a decir no sé la respuesta o la autoridad se equivoca nació de una colisión feroz, Ya, te jugabas el cuello. literalmente. En los albores de la ciencia, cuestionar a la monarquía o a la iglesia te llevaba al destierro o a la hoguera. Institucionalizar la duda fue un acto de insurgencia política tremendo. Y las ondas de eso llegaron a todos lados. O sea, si miras la época de la Ilustración, la audacia del método científico terminó inspirando cómo se organizan nuestras sociedades hoy en día. Es que la democracia liberal moderna es, en esencia, el método científico aplicado a gobernar humanos. Los pensadores de la época vieron el éxito de la ciencia al descartar hipótesis malas mediante ensayo y error y dijeron, vamos a aplicar esto al Estado. O sea que la base de la democracia es admitir que nadie sabe realmente cómo gobernar de forma perfecta. Exactamente. Ni un rey divino ni un comité de expertos. Por eso las leyes son como hipótesis provisionales. Se prueban en el laboratorio social y si traen miseria, Pues hay elecciones y se cambia la hipótesis pacíficamente. ensayo y error institucionalizado. Y Feynman advierte del horror absoluto que ocurre cuando olvidamos esta filosofía de la ignorancia. El siglo XX está lleno de ideologías totalitarias que creían tener la respuesta definitiva. Y cuando crees tener la verdad absoluta, el que duda ya no es alguien que te ayuda a mejorar, sino un hereje al que hay que eliminar. Exacto. Acoplar nuestra capacidad organizativa a una certeza fanática es la receta para la catástrofe. Y esto, fíjate, aterriza de lleno en cómo manejamos las herramientas hoy en día. Porque Feynman decía que estamos en la juventud de la humanidad. Ujú. Manejamos fuerzas destructivas brutales, pero somos como adolescentes con acceso a armamento pesado. Fuerzas muy ambiguas, ¿no? Como la educación universal o la comunicación global. Claro. Antes se pensaba que con educar a las masas se acababa la barbarie. Y luego vimos estados superinstruidos aplicando métodos industriales para exterminar poblaciones. La educación es una tubería. Puede llevar agua limpia o puede llevar veneno. Y lo mismo con Internet y las redes hoy. Creíamos que al conectar el mundo, la verdad triunfaría sola. Ay, la ingenuidad. Ya ves. Y resulta que se difunden bulos a la velocidad de la luz. Incluso advierte sobre la paz. Dice que una paz prolongada, sin desafíos intelectuales, podría llevarnos al aburrimiento generalizado y al alcoholismo. Porque frente a estas herramientas tan poderosas y ambiguas, la verdadera responsabilidad del científico no es decirle a la gente cómo tiene que vivir. No es ser un dictador moral. Para nada.
Su responsabilidad es legar libertad a la gente del futuro, garantizar que la puerta de la duda siga abierta. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Feynman critica mucho cómo, por ejemplo, la prensa solo se fija en si un descubrimiento va a curar el cáncer a corto plazo. El utilitarismo puro. Claro, se ignora la belleza de la idea en sí misma y dice que hay un grupo de personas que sí entienden esa maravilla sin pedir nada a cambio: los niños. Mm, totalmente. Ver a un niño alucinar con cómo vuela un insecto. Es urgente explicarles esas grandes ideas antes de que el utilitarismo, o bueno, las distracciones de las pantallas y los algoritmos, apaguen esa chispa investigadora. Y es vital por la perspectiva del tiempo. Llevamos muy poco tiempo aquí. Somos unos recién llegados al universo. Decir esta es la verdad absoluta, ya tenemos todas las respuestas, sería una crueldad para las generaciones futuras. Sería condenarles a vivir en los límites de nuestra imaginación actual, que es súper precaria. Exacto. O sea que para ir cerrando este análisis a fondo, hemos visto tres grandes valores, ¿no? Ujú. Primero, la ciencia como la llave del poder, que no tiene brújula moral. Segundo, la danza de los átomos, ese asombro poético de entender la realidad. Y tercero, y más importante, la puerta entreabierta, la libertad y el derecho a dudar. Sí, y me gustaría recordar brevemente a quien nos escucha la importancia de aplicar ese derecho a dudar hoy, en un mundo tan saturado de información y de gente gritando sus certezas absolutas. Me parece el cierre perfecto. Y de hecho, yo me quiero despedir dejando una idea en el aire, construyendo un poco sobre esa metáfora de Feynman. A ver, cuéntame. Fíjate, si los propios átomos que forman nuestro cerebro, nuestra memoria y nuestras cicatrices se renuevan por completo cada pocas semanas, Ya. si somos simplemente un patrón temporal por donde pasa materia nueva, y si la mejor herramienta que tenemos para sobrevivir es aceptar que probablemente estemos equivocados, entonces ¿por qué nos aferramos con tanta furia a nuestras identidades y a nuestras opiniones en el día a día? Uf, qué gran pregunta. Quizás esas certezas inamovibles por las que tanto discutimos en redes o en casa no son más que coreografías caducadas, viejos pasos de baile que están bloqueando la pista, impidiendo que entren las nuevas ideas y los nuevos átomos, que están esperando en la puerta para transformar la música. Da que pensar, desde luego. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, y hasta la próxima. Nueva York, año 1966. Imaginad una sala de conferencias absolutamente abarrotada. Sí, y no con un público cualquiera, ¿eh? Para nada. Entre el público está la élite absoluta de la pedagogía estadounidense. Consejeros educativos, autores de manuales escolares, los pesos pesados de la Asociación Nacional de Profesores de Ciencia. La flor y nata de la educación. Exacto. Al estrado sube un hombre que acaba de ganar el Premio Nobel de Física. Se hace el silencio en la sala. Todo el mundo espera que les revele el secreto definitivo, ya sabes, la fórmula mágica para formar a la próxima generación de genios. Claro, lo lógico. Y, en lugar de eso, este hombre los mira y con una honestidad desarmante les dice a la cara que el sistema entero es un fracaso absoluto. Es brutal. Les dice que confunden constantemente la forma con el fondo y que a la hora de la verdad, ninguno de los presentes en esa sala sabe verdaderamente qué es enseñar ciencia. Menuda bofetada a todo el ecosistema académico de la época. O sea, Richard Feynman no subió a ese atril para ser diplomático, eso está claro. Desde luego que no. Lo que hizo fue diseccionar nuestra forma de adquirir conocimiento. Demostró que la mayor parte de lo que nosotros consideramos aprender es, en el mejor de los casos, un ejercicio de memorización vacía. Y por eso bienvenidos a este análisis a fondo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la misión que tenemos hoy es precisamente esa. Desaprender la forma en que nos han enseñado a aprender. Que no es poco. Es un reto enorme. Para cualquiera que busque asimilar información compleja, entender cómo funciona el mundo o simplemente dejar de ahogarse en un mar de datos estériles, las ideas de este físico son fundamentales.
Totalmente. Nos vamos a basar en el contenido de aquel discurso legendario de Feynman sobre qué es la ciencia. Y esto lo vamos a complementar con unos maravillosos apuntes biográficos del físico Juan Manuel Lozano que se publicaron en la revista Ciencias de la UNAM. Pues, a ver, para entender el origen de esa crítica tan feroz que lanzó Feynman, no hay que irse a los laboratorios donde se desarrolló la bomba atómica. Ni a las aulas de la universidad, me imagino. Que va, que va. Hay que retroceder a su infancia, a las montañas de los Catskills, en el estado de Nueva York. Allí es donde Feynman pasaba los veranos. Y bueno, había otros padres en la zona que se dedicaban a pasear con sus hijos, enseñándoles a identificar la fauna local. Lo típico de los campamentos de verano. Exacto. Un día, uno de esos niños se acerca a Feynman y le pregunta si sabe cómo se llama ese pájaro de ahí. ¿Y qué dice Feynman? Pues Feynman responde que no tiene ni la más remota idea, y el otro niño se burla de él. Le dice que su padre no le está enseñando nada en absoluto. Lo cual, bueno, visto desde fuera parece tener sentido, ¿no? O sea, si el padre no le da el nombre del animal, no hay lección. Ya, pero esa es la trampa. El padre de Feynman, de hecho, le había hablado largamente de ese pájaro en particular. ¿Ah, sí? Sí, le había dicho algo así como, fíjate bien, ese es un tordo de pecho café. En alemán a ese pájaro le llaman Halsenflügel. Madre mía con el nombre. Ya ves. Y en chino le dicen Chonglin. Y entonces le soltó la lección que definiría toda la carrera de Feynman. Le dijo, puedas saber el nombre de ese pájaro en todos los idiomas que existen en el planeta. Y cuando termines de recitarlos, seguirás sin saber absolutamente nada sobre el pájaro en sí. Wow. Claro, le estaba enseñando que el conocimiento no reside en la etiqueta que los humanos le hemos puesto a las cosas. O sea, la etiqueta es solo un atajo lingüístico para que podamos comunicarnos, pero no describe el fenómeno para nada. Precisamente, lo que el padre hizo a continuación fue redirigir la atención del niño hacia el comportamiento real del animal. Le dijo, mira cómo el pájaro se picotea las plumas constantemente. ¿Por qué crees que lo hace? Para limpiarse, pensaría cualquiera. Pues el padre le explicó que no se estaba acicalando por vanidad o por limpieza superficial. Resulta que el pájaro segrega una cera en las articulaciones para mantener las plumas en buen estado. ¿Vale? Y esa cera atrae a unos pequeños piojos que se alimentan de ella. Esos piojos, a su vez, atraen a unos ácaros diminutos. Toda una cadena. Eso es. Al picotearse, el pájaro está intentando librarse de ese ecosistema de parásitos, comprender esa cadena alimenticia en miniatura, entender esa mecánica de la supervivencia. Eso es conocer al pájaro. ¿Claro? Saber que en alemán se dice Halsenflügel es solo conocer a los humanos de Alemania, no al pájaro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto nos lleva a una de las trampas más comunes en las que caemos. Y no solo en la ciencia, sino en nuestra vida profesional o en nuestras aficiones. Sí, totalmente. Pensemos en el deporte, por ejemplo, en el fútbol. Para cualquiera que nos escuche y sea aficionado. Imaginemos a alguien que memoriza los nombres de todos los jugadores de la primera división. El típico experto de bar. Exacto. Se sabe su altura, el equipo del que provienen, cuánto han costado en el mercado de fichajes, sus estadísticas de goles. Vamos, esa persona se sabe todas las etiquetas posibles. Sí, los datos aislados. Pero si la sientas a ver un partido y es incapaz de leer por qué un equipo ha cambiado una formación táctica de 4-3-3, o por qué un lateral está subiendo por la banda para arrastrar a un defensa. Claro, no está entendiendo nada del juego. Efectivamente, no entiende de fútbol, entiende de cromos coleccionables. Ha confundido el inventario con el juego. Me parece una analogía buenísima. Lo fascinante de esto es que esa confusión entre el inventario y el juego es exactamente lo que Feynman diagnosticó en la educación formal de su época. Y lo ilustró en su discurso con otra historia de su infancia, que demuestra cómo esta especie de ilusión óptica del conocimiento se aplica incluso a la física pura. A ver, cuéntame esa historia. Pues de pequeño, Feynman jugaba con un carrito que tenía una pequeña pelota suelta en el interior. Él notó que al tirar del carrito hacia adelante de golpe, la pelota rodaba hacia la parte trasera. Lógico. Y cuando el carrito iba rápido y se detenía de repente, la pelota salía disparada hacia la parte delantera. Así que, con toda su curiosidad de niño, corrió a preguntarle a su padre por qué pasaba eso. Y claro, cualquier adulto hoy en día o cualquier enciclopedia básica daría la respuesta de una sola palabra, la inercia. Misterio resuelto y pasemos a otra cosa, niño. Ya. Pues el padre de Feynman se negó rotundamente a dar esa respuesta de una sola palabra.
Le dijo a su hijo algo que a mí me parece profundamente revelador. Le dijo, nadie sabe realmente por qué ocurre esto. Qué buena respuesta. Es que fíjate, le explicó que el principio general es que las cosas que están en movimiento tienden a seguir moviéndose y las cosas que están quietas tienden a mantener su quietud a menos que algo las empuje. Eso es describir el fenómeno visualmente. Exacto, y añadió, a ese principio los científicos lo llaman inercia, pero eso es solo el nombre. Nadie comprende la razón profunda detrás de ello. Separa la terminología del mecanismo. Es un matiz brutal, ¿eh? Lo es, porque si el padre le hubiera dicho directamente es la inercia, habría matado la curiosidad del niño en ese mismo instante. Claro, fin de la conversación. Y fíjate que la sociedad moderna sufre una versión crónica de esto, ¿En qué sentido? en que creemos que por tener el vocabulario adecuado poseemos el conocimiento. Cuando alguien en una reunión de trabajo dice, bueno, esto es un sesgo de confirmación, todo el mundo asiente y la discusión se termina. Ya. Se asume que el problema sí se ha comprendido perfectamente, cuando a menudo solo se ha etiquetado para salir del paso. Pero a ver, un momento. Quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. Si nos ponemos a analizar cómo se estructura cualquier disciplina académica o profesional, necesitamos un vocabulario fundacional, ¿no? A ver, claro que sí. Es que no podemos evitar conceptos como energía, inercia o gravedad en los currículos educativos o en nuestro propio aprendizaje adulto. Si alguien está estudiando para un examen o intentando entender un informe técnico, pues necesita esas definiciones estrictas. Sí, desde luego. No podemos pretender que cada persona redescubra las leyes de la termodinámica desde cero sin usar jamás la palabra energía. Sería el caos. El argumento es completamente válido. Y a ver, Feynman no abogaba por quemar los diccionarios, ni mucho menos. Ya, me imagino. El problema surge cuando la definición deja de ser la puerta de entrada a un concepto y se convierte en un muro que impide seguir avanzando en el razonamiento. Vale, entiendo. ¿Y cómo ilustró esto en la conferencia? Pues para ilustrar esto, en aquella charla de 1966, mencionó su experiencia revisando libros de texto de primaria. Estaba escandalizado con lo que vio. ¿Me lo puedo imaginar? Encontró un libro que mostraba la imagen de un perro de juguete mecánico, de estos que llevan un resorte y una llave metálica en el lateral para darles cuerda. Sí, los clásicos de hojalata. Esos mismos. Debajo de la imagen, el libro planteaba una pregunta a los niños. Decía, ¿qué es lo que hace caminar al perro? Pues oye, es una pregunta mecánica maravillosa para un niño de primaria. Invita a pensar. Lo es, efectivamente. Hasta que lees la respuesta que el manual del profesor consideraba como la única correcta. La respuesta era simplemente la energía. Volvemos a la etiqueta vacía. Es que es peor que vacía, es destructiva pedagógicamente. Feynman argumentó ante todos aquellos profesores que si un alumno levanta la mano en clase y dice, oiga, yo no creo que sea la energía, yo creo que es un muelle que se desenrolla, ¿Qué es la verdad mecánica? claro, pues el profesor no tiene herramientas lógicas para rebatirle o guiarle, porque energía se ha convertido en un dogma abstracto en ese libro. Claro, el niño tiene razón empíricamente. Totalmente. Feynman proponía que una verdadera lección de ciencia rastreara el mecanismo completo. Es decir, el perro camina porque el resorte en su interior trata de desenrollarse. Vale. El resorte se desenrolla porque alguien lo tensó al girar la llave. Esa persona pudo girar la llave porque sus músculos ejercieron fuerza. Sus músculos tenían fuerza porque esa persona comió alimentos esa mañana. Ya veo dónde va esto. Esos alimentos, pongamos que eran cereales, crecieron en el campo gracias a la luz del sol. Así que la conclusión real y profunda de esa lección es que el perro mecánico camina gracias a que el sol brilla en el cielo. Menudo salto. Es una cadena de eventos que conecta un juguete barato con el sistema solar. Y eso, precisamente eso, es lo que construye un modelo mental sólido. Transforma el aprendizaje. Pasa de ser una memorización aislada de palabras a una red inmensa de conexiones lógicas. Es una pasada visto así. Y piensa en cuántas veces vemos esto en el mundo corporativo hoy en día. Las empresas están llenas de palabras como sinergia, disrupción o el famoso algoritmo. Uf, el algoritmo es el comodín para todo. Son los equivalentes modernos a decir la energía mueve al perro. Si le pides a alguien en una oficina que te dibuje la cadena causal de cómo ese algoritmo va a mejorar los ingresos de la empresa paso a paso hasta llegar al sol, muchos se quedan en blanco. Completamente en blanco. Han memorizado la palabra de moda para encajar en el entorno de la oficina, pero ignoran la maquinaria interna del proceso. Esas palabras de moda actúan como un sedante para el pensamiento crítico. Te adormecen.
Pero claro, si memorizar definiciones no nos sirve para comprender el mundo, la pregunta obvia que se hará cualquiera que nos escuche es, ¿qué herramienta utilizamos entonces? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo construimos conocimiento real en disciplinas complejas si nos negamos a aceptar las definiciones precocinadas? Según las fuentes que estamos analizando hoy, la clave para navegar la complejidad está en la detección de patrones. Exacto. Y para explicar esto, hay que irse a una imagen que la verdad me parece increíblemente tierna, considerando que hablamos de un gigante de la física teórica. Hay que imaginarse a Richard Feynman, de bebé, sentado en su trona en la cocina de su casa. Es una anécdota fundamental en su biografía. El padre, de nuevo, aplicando su peculiar instinto pedagógico, traía a casa un montón de baldosas de colores, pequeños mosaicos de estos para el suelo del baño. Sí, típicos de la época. Los ponía sobre la bandeja de la trona y animaba al bebé a colocarlos en fila. Pero ojo, el padre corregía al niño para crear una secuencia específica. ¿No le dejaba ponerlos al azar? No, no. Le decía, pon un mosaico blanco, luego dos azules, otro blanco, dos azules, blanco, azul, azul. Y la madre viendo esto, ¿qué pensaba? Pues la madre, al ver esto, se frustró un poco. Le dijo al marido que dejara al niño en paz, que si el bebé quería poner una baldosa blanca donde iba un azul, no pasaba absolutamente nada, que solo estaban jugando con colores en la trona. Claro, la madre lo veía como un ejercicio de estética infantil, un entretenimiento sin más. Pero el padre respondió algo fascinante. Le dijo, no estamos jugando con colores. Le estoy enseñando matemáticas. ¡Wow! Quiero que interiorice que existe una estructura, que las cosas siguen un orden predecible. Y esto, si lo piensas, redefine lo que entendemos comúnmente por matemáticas. Desde luego. En el colegio solemos reducir las matemáticas a la aritmética pura, ya sabes, sumar, restar, memorizar las tablas de multiplicar de carrerilla. Pero en su forma más pura y abstracta, las matemáticas son la disciplina de encontrar patrones en la arquitectura del universo. O sea, la capacidad de observar una secuencia caótica de eventos y predecir, basándose en la lógica, qué baldosa viene a continuación. Exactamente eso. Y esto es algo que aplicamos constantemente en habilidades de altísimo nivel hoy en día. Pensemos en un buen analista financiero, por ejemplo. Buen ejemplo. Cuando analiza el mercado de valores, no está memorizando el precio individual de cada acción de forma aislada, porque eso no sirve de nada. Para nada. Está buscando el un blanco, dos azules en las fluctuaciones del mercado. Está leyendo tendencias, estructuras repetitivas frente a ciertos estímulos económicos. O, por poner otro ejemplo, imaginemos a un programador informático que está buscando un error en miles de líneas de código. Uf, menudo dolor de cabeza. Depurar código rara vez consiste en leer cada línea en voz alta. Consiste en entender la arquitectura general del programa y detectar el patrón que no encaja, el mosaico que rompe la secuencia lógica del sistema. Y en el caso de Feynman, esa mentalidad entrenada desde la trona de la cocina lo llevó a hitos increíbles. Llegó un punto en su adolescencia en que el concepto del número pi le resultaba un misterio apasionante. No era una tortura de clase de geometría. ¿Qué va? No era una fórmula aburrida que aplicar en un examen para aprobar. Era la revelación asombrosa de que la relación entre la circunferencia y el diámetro es idéntica en todos los círculos del universo. Desde una simple moneda hasta la órbita de un planeta. Eso es. Su mente estaba tan sintonizada con estas estructuras que durante su época universitaria pasaba el rato en la cafetería observando a las chicas tejer suéteres de lana. Qué curioso. Pues observando el patrón en el que cruzaban las agujas de tejer, era capaz de calcular mentalmente el punto de intersección de dos líneas geométricas. Madre mía. Traducía los puntos de lana a geometría analítica en tiempo real, solo mirando el patrón. Es que esa capacidad de extraer patrones de la realidad es algo inherente al ser humano. Es lo que nos permite no tener que empezar de cero en cada generación. Es una ventaja inmensa. Efectivamente, si conectamos esto con la imagen general de la humanidad, vemos que a diferencia de los animales, que solo pueden aprender a través de la experiencia directa individual, los humanos desarrollamos esta inmensa ventaja evolutiva. La de transmitir el conocimiento. Claro, transmitir esos patrones descubiertos a nuestros descendientes. Podemos enseñar a otros cómo hacer fuego, cómo sembrar trigo o cómo construir un puente, transfiriendo ese modelo mental exacto de una mente a otra. Es nuestra mayor fortaleza como especie, la cultura acumulativa. Lo es, pero y aquí viene el giro. Feynman introduce una advertencia escalofriante sobre esto en su discurso. A ver, ¿qué advierte? Advierte que este mecanismo de transmisión masiva tiene un defecto catastrófico,
carece de filtro. ¿Cómo que carece de filtro? Pues que la maquinaria psicológica que nos permite transmitir conocimiento verdadero, como por ejemplo cómo construir un puente que no se caiga, es exactamente la misma maquinaria que utilizamos para transmitir prejuicios, ideas dañinas, supersticiones infundadas y absolutas falsedades. Ya, el canal no distingue. Exacto. El canal de comunicación humano es completamente agnóstico respecto a la verdad. Pasa lo bueno y lo malo con la misma eficacia. Y aquí es donde entra la metáfora visual más potente de todo el discurso de 1966. Para explicar este fallo en la transmisión de patrones, Feynman nos lleva a las islas del Pacífico Sur justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, este es el famosísimo fenómeno de los cultos cargo o cargo cults en inglés. Durante la guerra, los ejércitos occidentales establecieron bases temporales en estas islas remotas. Para el frente del Pacífico. Eso es. Y los indígenas que vivían allí observaron una secuencia de eventos que para ellos era fascinante. Veían que los extranjeros aplanaban un terreno en la selva, construían unas casetas de madera, se ponían unos extraños cascos con antenas en la cabeza y poco después enormes aviones bajaban del cielo. Aviones cargados de bienes increíbles, claro. Comida enlatada, ropa, medicinas, herramientas, era una riqueza incomprensible caída del cielo. Pero cuando terminó la guerra, los ejércitos empaquetaron sus cosas y se marcharon. Y los aviones, lógicamente, dejaron de llegar. Entonces, ¿qué hicieron los isleños ante esa carencia de repente? Porque se acostumbraron a los bienes, pues recurrieron a su capacidad innata para replicar patrones. Sí, pero replicaron el patrón visual, porque era lo único a lo que tenían acceso. No entendían la logística militar ni la radiofrecuencia. Claro, copiaron la estética. Aplanaron terrenos en la selva para simular pistas de aterrizaje. Construyeron cabañas idénticas a las torres de control de los americanos. Se sentaron dentro con trozos de bambú tallados en forma de auriculares y de antenas. Es tremendo imaginar la escena. Y para rematar la obra, construyeron aviones enteros a tamaño real hechos de madera y ramas, copiando minuciosamente la forma de los aviones militares. Los aparcaron en los márgenes de sus pistas de aterrizaje de tierra. Recrearon el aeropuerto entero. Visualmente el patrón era perfecto. Tenían todos los elementos externos que habían visto durante la guerra y se sentaron a esperar a que el cielo se abriera y les trajera los suministros de nuevo. Pero esos aviones de madera no vuelan, y los suministros jamás llegan. Confundieron la correlación visual con la causalidad mecánica. Vieron la forma exterior, pero eran completamente ciegos a la función interna de lo que estaban copiando. Y aunque desde nuestra posición sea muy fácil mirar a esos isleños con cierta condescendencia, Feynman utilizó esta historia para apuntar directamente a las sociedades modernas e hipereducadas de Occidente, A nosotros mismos. a nosotros. Existen disciplinas enteras, procesos corporativos y enfoques académicos que operan exactamente igual que el culto del cargo de aquellas islas. O sea, imitamos sin saber. Imitan todos los preceptos y formas aparentes de la investigación rigurosa, recopilan montañas de datos estadísticos, publican en revistas, utilizan un lenguaje técnico súper complejo, rellenan encuestas interminables. Pero les falta el ingrediente esencial que hace que el avión vuele de verdad. ¿Qué es? Carecen de la honestidad científica y de la voluntad real de cuestionar sus propias premisas fundamentales. Hacen pseudociencia disfrazada de rigor. Me parece crucial aterrizar esto en nuestro día a día, porque la pregunta es, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? ¿Cuáles son nuestros aviones de madera contemporáneos? Hay muchísimos. Un ejemplo clarísimo es la fiebre por imitar las rutinas matutinas de los grandes magnates de la tecnología. Uy, sí, el tema de las rutinas de éxito. Alguien lee en un blog de negocios que el fundador de una empresa multimillonaria se levanta a las 4 de la mañana, bebe un batido verde con unos ingredientes súper específicos y se sumerge en una bañera llena de hielo. Y allá que va todo el mundo. Inmediatamente, miles de personas compran bañeras de hielo, configuran sus alarmas a horas intempestivas y beben el mismo batido asqueroso, con la esperanza secreta de que esa rutina despierte mágicamente una idea de negocio revolucionaria que atraiga a los inversores. Es un calco, exacto, pero exacto de la mentalidad del Pacífico Sur. Estamos construyendo los auriculares de bambú en el balcón de nuestra casa.
Totalmente. Adoptamos los síntomas periféricos del éxito, la parte puramente estética, porque es fácil de copiar, y al mismo tiempo ignoramos por completo las causas reales y estructurales del éxito de esa persona. Claro, el trabajo duro que no se ve. Los años de fracasos previos, el acceso a capital riesgo, una red de contactos privilegiada desde la universidad, o simplemente haber entrado en el momento de mercado adecuado. Creemos que la incomodidad del baño de hielo es el motor del éxito corporativo. Y frente a esta tendencia natural humana de aferrarnos a rituales vacíos y conocimientos superficiales, Feynman ofreció su propia definición, muy personal, de lo que significa hacer ciencia. Una definición que va mucho, mucho más allá de las probetas y los microscopios, y que es una de sus frases más memorables. ¿Cuál es la definición? Dijo, la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. Hay que detenerse ahí. La creencia en la ignorancia de los expertos. Es una afirmación muy pesada, especialmente viniendo de un premio Nobel frente a una sala llena de autoridades pedagógicas. Es que podría interpretarse como una invitación al caos o a la arrogancia total, como si cualquier opinión en Internet valiera lo mismo que la de un especialista que lleva 20 años estudiando algo. Claro, el famoso cuñadismo. Exacto, pero no se refería a eso en absoluto. Lo que Feynman estaba subrayando era una obligación moral hacia el conocimiento. Afirmaba que el progreso humano se detiene en el momento exacto en que una generación acepta los dogmas de la anterior como verdades inamovibles. O sea, hay que dudar por sistema. Creer en la ignorancia de los expertos significa entender que quienes nos precedieron pudieron equivocarse perfectamente, que sus modelos mentales pueden estar incompletos. Es el deber de cada persona, sea un estudiante de secundaria, un investigador o un simple ciudadano, verificar los datos por sí misma. Dudar metódicamente. Eso es, dudar metódicamente. Y no delegar su razonamiento crítico en la figura de autoridad que tiene enfrente, lleve bata blanca o traje de chaqueta. Si no mantenemos esa duda viva, nos dedicaremos simplemente a perpetuar aviones de madera generación tras generación. Es una filosofía de vida muy exigente, desde luego. Pero para entender realmente la mente que produjo estas ideas, las fuentes que manejamos hoy nos ofrecen una última perspectiva vital. Juan Manuel Lozano, en sus apuntes biográficos para la UNAM, nos regala una anécdota que, sinceramente, destroza la imagen preconcebida que solemos tener de los grandes genios académicos. Sí, esta historia es maravillosa. Nos situamos en 1950, 15 años antes de que Feynman ganara el Nobel. Acaba de casarse y decide pasar su luna de miel en México. A ver, el contexto aquí es fundamental. Una luna de miel suele ser el momento de máxima desconexión para cualquiera, ¿no? Un espacio reservado para el aislamiento personal y descanso. Salvo si tu mente opera como la de Feynman. Resulta que antes de estar en Ciudad de México, dejó a su esposa descansando en el hotel durante varias jornadas y se fue a recorrer las calles por su cuenta. Típico de él. Terminó apareciendo en el Palacio de Minería, buscando febrilmente a estudiantes y profesores de física locales para hablar con ellos. Lozano, que era un joven estudiante de física en aquel momento en México, describe cómo este brillante científico estadounidense se les unió de repente. Acabaron todos congregados en el famoso Café de París, debatiendo animadamente en una mezcla improvisada y caótica de inglés, español y algo de portugués. Me imagino el jaleo en esa mesa. Sí, pero la mayor sorpresa no fue el debate científico en sí, sino la pregunta apremiante que Feynman les lanzó en mitad del café. No quería debatir sobre las últimas teorías de la mecánica cuántica, ni sobre interacciones de partículas subatómicas. No. Lo que quería saber, con una urgencia genuina, era en qué mercado de la ciudad podía encontrar unos buenos bongos mexicanos para tocar. Esa imagen en el café, preguntando por los bongos, resume la genialidad integral del hombre. Hay una tendencia generalizada a pensar que la excelencia intelectual requiere solemnidad, que un físico teórico respetable no debería ensuciarse las manos buscando instrumentos de percusión tradicionales por los mercados. Claro, la imagen del profesor estirado. Pero para Feynman, desentrañar los patrones rítmicos de unos bongos mexicanos y descifrar el comportamiento errático de un electrón, pues no pertenecían a esferas diferentes de la realidad. Eran lo mismo en el fondo. Ambas actividades demandaban exactamente el mismo motor interno. Una curiosidad pura, lúdica, libre de los prejuicios y la rigidez del mundo adulto. Su lucidez no procedía de aislarse en una torre de marfil forrada de títulos académicos. ¿Qué va?
Procedía de no haber desconectado nunca, pero nunca, de aquel niño en la trona de la cocina que se maravillaba al descubrir que un mosaico blanco iba seguido lógicamente de dos azules. Llegamos al final de este viaje y creo que es el momento perfecto de consolidar lo que hemos extraído de estas fuentes. La lección principal es clara. Debemos ser implacables con nuestra propia forma de procesar el mundo. Sin duda. Hemos visto que conocer el nombre de algo, incluso si te lo sabes en 10 idiomas distintos, no te acerca ni un solo milímetro a comprender su naturaleza real. Hemos explorado cómo las definiciones preconcebidas pueden actuar como un muro de hormigón que frena la verdadera investigación. Como el perro y la energía. Exacto. Y que para entender un sistema hay que trazar su cadena causal hasta el origen, hasta ese sol que hace caminar al perro de juguete. Hemos aprendido también que el conocimiento real es la habilidad de detectar estructuras y patrones profundos, no simplemente memorizar datos aislados en una tabla. Así es. Y sobre todo, hemos recibido la advertencia vital de no malgastar nuestra energía construyendo aviones de madera, de no imitar las formas externas del éxito o del rigor mientras ignoramos los engranajes internos que realmente hacen que las cosas funcionen. Es que es un llamado permanente a la vigilancia intelectual. La invitación que nos hace Feynman es a no conformarse jamás con la versión resumida de las cosas, a no rendir el pensamiento propio ante las jerarquías o los títulos, y a mantener siempre, siempre encendida la llama de esa pregunta incómoda que a veces molesta a los demás. ¿Y por qué ocurre esto? Así que, para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, queremos dejar una pequeña provocación en la mente de quienes nos escuchan. Un pequeño reto para aplicar en la realidad cotidiana desde ya. A ver, La próxima vez que estéis en una junta directiva, en una reunión de equipo, o leyendo el último artículo revolucionario de vuestro sector, y notéis que alguien lanza una palabra de moda súper sofisticada, la próxima vez que os descubráis asintiendo con la cabeza ante un concepto técnico que suena maravillosamente complejo, ¿qué nos pasa a todos, nos pasa a todos. Pues haceos una pausa de un segundo en vuestra mente y preguntaos con absoluta honestidad y brutalidad. ¿Sé realmente cómo se alimenta, cómo respira y por qué se mueve este pájaro? ¿O simplemente acabo de memorizar cómo se pronuncia su maldito nombre? Gracias por acompañarnos en este rato. Seguid cuestionando los patrones a vuestro alrededor y nos vemos en el próximo análisis.